Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Este es un resumen que he hecho de la parte de funciones. Fíjense, hay funciones. Después, una idea de lo que es una función, ¿no? Un límite. ¿De qué es un límite? Y finalmente, lo que es una derivada, ¿no? Su parte geométrica y su parte analítica, digamos, aquí está. ¿Cómo funcionan esas herramientas fundamentales? Porque en cálculo 1 ustedes lo que van a hacer es profundizar un poco más, ¿no? O profundizar en su totalidad, porque este es tema de cálculo 1. En cálculo 1, ¿en qué parte estarán? No sé. ¿En qué parte están? Funciones, dice. Ya, funciones, ya ven, ya tienen una idea de funciones. Entonces, van a entrar límites y van a ser derivadas e integrales, sí. Van a ir yendo con calma. Nosotros vamos a dar ese repaso, digamos, ¿no? De lo que es una función, es una derivada. Límite y derivada, ya. Bien, se ha perdido mi otro lapicito. Ya. He hecho una función, a ver. Así es, en álgebra va a haber dos tipos de enfoques de funciones. Uno en álgebra y otro en cálculo, ¿no? En álgebra van a ser de manera genérica y en cálculo van a particularizar en estudio de las funciones reales. Ese es el que se hace de las funciones. En álgebra lo que van a ver es de esta manera, ¿ya? Funciones. No sé si están haciendo en álgebra. Una función de A en B, una función de A en B, ¿no? ¿Qué hace esta función? Agarra un X, ¿no? Le evalúa, el F le evalúa y le pone Y. Entonces, Y es la imagen de X, así vamos a leer, imagen de X, ¿no? Entonces, hay un conjunto de partida que es A, conjunto de llegada que es B. Esta función, en realidad, son conjuntos de pares ordenados, ¿no? Los X, que están en el conjunto de partida, es la preimagen de Y bajo F, la preimagen. El Y es la imagen de X bajo F y se escribe Y F de X. Entonces, ese tipo de pares ordenados va llenando la gráfica, X, Y, ¿no? Aquí en un diagrama de Venn así es, así está. Hay un conjunto A, conjunto B y F va de A en B, ¿no? Hay tres cosas que aquí se manifiestan, ¿no? El conjunto A se le llama dominio de F, dominio de F, ¿ya? El conjunto B se llama codominio de F, codominio de F. Dentro de este codominio de F hay un conjunto más pequeñito, el rango de F. El rango de F está, el rango de F es el subconjunto del conjunto B, que es el codominio de F, ¿no? Entonces, hay tres cosas aquí. El rango de F es más pequeño que el codominio. El codominio es el grandote, el B es. Este que está remarcadito con rojito, esa es la definición de, ¿no? Esa es la función, ¿no? Fíjense, son pares ordenados X, Y. Es un conjunto de pares ordenados. Tal que X es la primera coordenada y su imagen es la segunda coordenada, que es f de X o Y. ¿No? X tiene que estar en el dominio de F. Tienes que tomar X en el dominio de F, que es A. Listo, ese es. Eso va a generar una gráfica. Fíjate, esta gráfica que está mostrando aquí, esta gráfica está generada por conjunto de pares ordenados, ¿no? Aquí, fíjense, agarro un X, aquí nos estoy marcando, agarro un X, saco su imagen, ¿no? Y aquí está en el eje Y, está su imagen, f de X, a eso le llamamos Y. Ya tenemos un punto, X, Y, es un punto de F, llamado gráfica de F, gráfica de F. Así puedo ir llenando, ¿no? Agarro X, aquí agarro un X1, saco su imagen, f de X1, le pongo Y1. Entonces aquí otro punto generado, X1, f de X1. Le puedo poner también Y1, ¿no? Aquí Y1. Entonces así voy llenando toda la gráfica. ¿Ya? Entonces así es.
Esa es la gráfica, esa es la intuición de una gráfica, pero en definición es esto, ¿no? Definición. F de A en B es una función, sí, solo sí. Toda recta vertical corta la gráfica de F a lo más en un punto, lo que en la anterior clase hemos dicho, ¿no? Si hay una gráfica, entonces agarramos una línea vertical, hacemos traslación perpendicular, no, paralelo al eje Y, entonces solamente tiene que cortar en uno nomás, ¿no? Listo. Y si funciona así, entonces es una función, ¿no? Una forma de ver. Pero la formalidad está aquí. F de A en B es una función. Sí, solo sí. Este es de álgebra, significa sí, solo sí. Para todo X del dominio, existe un único Y en B, tal que XY pertenece a F, porque X, los pares ordenados pertenecen a F. Tiene que existir un único Y en B, ¿no? Entonces, si hubiera dos, ya no sería función. Eso dice. Si una parábola era una parábola en X, no era función, porque la rama se extendía, ¿no? Arriba y abajo. ¿Ya? Ahora, esa es esta definición es lo que hay que manejar, ¿no? Que está remarcado con rojo. ¿Qué está diciendo? Todos los preimágenes de A, todos tienen que tener su imagen en B, todos. En la imagen B, no está diciendo que todos tienen que tener todos van a estar en B, ¿no? Pueden salir, pueden ser un conjunto pequeño. Ese conjunto pequeño va a ser rango de F, ¿no? Aquí está, rango de F. Ya, todos los que tienen imagen, esos puntos, esos elementos van a tener, van a estar metidos en el rango de F, ¿no? Pues pequeñito es. Vamos a ver un ejemplo, cómo funciona. ¿Ya? En cálculo, lo que ustedes van a estudiar son las funciones reales, así. F va a ir ahora de reales en reales, o parte de los reales, ¿no? Para que una función esté bien definida, lo que tiene que pasar es que no tiene que tener dos imágenes, ¿no? Dos imágenes aquí. Existe un único, eso hay que cuidar. Vamos a ver con esta idea cómo funciona, ¿ya? Les voy a abrir a ver, aquí tengo algunos ejemplos y vamos a ver en una pizarrita cómo es la idea, ¿ya? Uno de los ejemplos más comunes de funciones es así. Una función de reales en reales, ¿no? Eso van a manejar en todo momento, ¿no? Agarro un X, como es función, le evalúa en X y le da este valor, AX más B, ¿no? Entonces, f de x es y igual a x más b. Este se llama recta, ¿no? Y igual a x más b, esto es una recta, ¿no? Esta es la f, recta. ¿Será función? Es función, porque si este recta que no tiene extremos, y lo aplastamos en el eje Y, en el eje X, en el eje X, va a cubrir todos los reales, aquí está el dominio, el conjunto de partidos, todos los reales. Si aplastamos en el eje Y, esta gráfica que se extiende al infinito, va a cubrir todos los reales. Entonces, es una función. Si ponemos una regla vertical, entonces si avanzamos, solamente va a cortar en un punto. Va a ir cortando en un punto. No va a cortar en dos puntos. Entonces, definitivamente es una función, ¿no? Bien, aquí. Esta es una función también conocida. X es la parábola. Agarra un X, le evalúa y le devuelve X cuadrado, ¿no? Entonces escribimos Y igual a X cuadrado. Es la ecuación conocida. Esta es una parábola en Y. Estas gráficas ya son conocidas. Y igual a X cuadrado. Entonces, si avanzamos con un recta... 17%. Hombres un 19%. Porcentaje de hombres o porcentaje de mujeres, en este caso, haciendo transacciones online, un 27%. Hombres un 30%.
Entonces, micrófono. vemos que todavía hay gran espacio, El micrófono. gran universo de personas. Ya, gracias. Ya, gracias. Entonces, si agarramos una línea vertical, o es decir, paralelo al eje Y, avanzamos, entonces va a chocar solamente en un punto. No va a haber un momento que choque en dos puntos. Entonces, función, ¿no? Función, listo. Tenemos la función exponencial, ¿no? Agarra un X, le evalúa y le pone E a la X, ¿no? E a la X. Su gráfica de esta exponencial es esta, ¿no? Conocida. Pasa por el punto 1 y empieza en menos infinito, pasa por 1 y se va al infinito, ¿no? Entonces, ahora aquí hay un problema. Para que esté bien definido, que hay que cuidar que todos los elementos del dominio tienen que tener su imagen, ¿no? Las preimágenes que van a estar en el eje X, en el dominio, que es el primer conjunto de partida, tienen que tener uno y solo una imagen en el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, veamos si cumple esa condición. Es el dominio de F va a ser todos los reales. ¿Cómo puedo ver cuál es su dominio? Si este gráfico lo aplasto al eje X, entonces, ¿qué parte del eje X va a manchar? Va a manchar todos los reales, va a manchar. Entonces, está cubriendo todos los reales, está bien. ¿Cuál será su codominio? Su codominio es el conjunto grandes. Todos los reales aquí está definiéndose, todos los reales. Pero el conjunto que se va a manchar, digamos, esta gráfica que voy a aplastar en el eje Y, va a manchar un intervalo nomás. El eje negativo no lo va a manchar, ¿no? Entonces, ese va a ser el rango. El rango va a ser lo que se va a manchar con la gráfica aplastada. Va a ser entonces, no va a tocar al cero, abierto, y se va a ir al infinito. No, aquí está mal, ¿no? Al infinito. ¿Ya? Arriba se va a ir al infinito, ¿no? Ese es su rango. Su rango está en el codominio. Aquí el signo menos me he olvidado. No sé por qué le he puesto. ¿Ya? El codominio de F es todos los reales, ¿no? Se dan de cuenta, ¿no es cierto? Si aplastamos esta gráfica en el eje Y, ahí está el rango. ¿En qué parte del eje Y va a manchar? No lo va a manchar al cero, ¿no? Porque no llega a tocar al cero. Entonces, se va a abrir en el cero y se va a ir al infinito. Ese va a manchar porque se va al infinito. Ese es su rango, ¿no? Por eso su dominio, su codominio, es todos los reales, mira, más grandes, pero lo que tiene en su preimagen, ese conjunto, es el rango, ese conjunto pequeñito, ese rango. Eso hay que diferenciar, ¿no? Su inversa de la función exponencial es logaritmo. ¿Cómo funciona? Es así, su función inversa es, fíjense, hay una línea simétrica que pasa por el sistema de coordenadas en la origen y se refleja con espejito, igualito es, al otro lado, como invertidos, ¿no? Ese pasa por 1 también, pero ese viene de menos infinito y se va a infinito, ¿no? Bien, aquí hay dos cosas que hay que ver. ¿Cuál será su dominio? Su dominio es lo que si aplastamos en el eje Y, en el eje X, el conjunto de partida, ¿qué parte va a manchar? ¿No? Va a manchar, no va a tocar el cero, ¿no ve? No va a tocar el cero. Va a ser todos los reales positivos menos el cero, ¿no? Reales positivos menos el cero, porque el cero no le va a manchar. Ese va a ser el dominio, ¿no? Dominio de F. ¿Su rango cuál va a ser? Su rango de F va a ser, este gráfico lo aplastamos en el eje Y, va a manchar todos los reales, ¿no? Ese es todos los reales. En este caso, el codominio y el rango se han igualado, ¿no? Eso es. ¿Ya? Aquí tengo la función seno también. La función seno es conocida también, ¿no? Es como una especie ¿no? de calamina, ¿no? Calamina. Pasa por el origen, pero no llega a tocar hasta 1 nomás, ¿no? De ahí vuelve, ¿no? A pi, ¿no? Al pi medio no lo va a tocar, va a pasar por pi, va a pasar 2pi, ¿no?
Aquí a la izquierda va a pasar por menos pi por menos 2pi. Se va a ondular así. Si aplastamos esta gráfica en el eje Y, en el eje X, ¿qué parte va a manchar? Va a manchar todo el eje X, que en este caso va a ser todos los reales, ¿no? Todos los reales. Va a ser dominio. ¿Cuál va a ser su rango? Su rango va a ser, si aplastamos al eje Y, solamente va a manchar entre 1 y menos 1, ¿no? Entre 1 y menos 1. Su rango va a ser entonces el intervalo menos 1, 1. Pero el codominio lo puedes definir como los reales, ¿no? No importa si lo defines todo, ¿no? Pero el rango va a ser el que se manche aplastándolo la gráfica en el eje Y. Ese es el rango. Listo. Esa es la idea de función. Voy a abrir mi pizarra. Ahí va a ver, les voy preguntando a ver si han entendido. ¿Ya? Voy a abrir mi pizarra. Ahora. Entonces, a ver. ¿Está viendo mi pizarra? Sí, que se ve, nomás. Sí, A ver, ya, con las ideas que les he leído, voy a hacer un ejemplito y ustedes me van diciendo a ver si se ha entendido. Se ha perdido mi guantes. Bueno, ya, bueno, no importa, esta vez, a ver. Ya. Un ejemplito voy a poner, ¿ya? ¿Cómo es una función? Ejemplo. Entonces voy a graficarme sistema de coordenadas. Sí está. Este va a ser el eje X, que va a ser todos los reales, ¿no? Ese eje va a ser todos los reales. El eje X va a ser todos los reales, el eje Y todos los reales. Entonces, yo podría definir así, a ver, una parábola en X, ¿no? En X. Este definitivamente no es función, fíjense. Si agarro un X, este va a tener doble imagen. Aquí va a aparecer f de x, le voy a poner y1, ¿no ve? Y este va a tener su imagen, otra imagen, y f de x, y le voy a poner y2. ¿Listo? Entonces no es función. Para que sea función, ¿qué tendría que ser? Si yo defino así mi función así, f, aquí me ingreso, f, que vaya de los reales en los reales, ¿no? Tal que agarro un x, lo evalúo, f de x, y le pongo, esta es la parábola en x, y igual a, la parábola, un dato, a ver, un dato, es una parábola en x, entonces x, a ver, x es igual a y cuadrado, esta es su gráfica, sí está, es una parábola conocida. Entonces, ¿cómo definiríamos? Despejamos y, ¿no? Y, este es, aquí despejamos y, más menos raíz de x, ¿no? Entonces aquí teníamos que definirlo más menos raíz de x. Pero si yo defino las dos ramas de la parábola, no es función. Entonces yo podría definir una rama nomás.
si lo defino una llama no es el positivo, entonces yo lo borro el negativo. Si lo voy a borrar el negativo. Negativo, le he borrado y solamente va a ser la llama de arriba. Entonces, una llama va a desaparecer. Desaparece y ya se vuelve función. ¿Ve? Esta es la función raíz. Entonces, se vuelve función, porque si hagas una recta, una recta, entonces solamente va a chocar en uno. Aquí avanzo paralelo al eje Y, solamente choca en un punto. ¿Ve? En un punto. Avanzo y solamente va a chocar en un punto, ¿no? Aquí. Aquí va a chocar en un punto, nomás ya voy avanzando. Aquí voy a chocar en un punto. Aquí en un punto. Ya ves, está bien, es función. Entonces, ¿cómo sería mi función que está definiendo? A ver, ¿cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango? ¿No? A ver, ¿cómo sería? A ver, entonces, para que esté bien definida mi función, tendría que definir así. La función raíz. ¿De dónde a dónde tendría que ir? Eso quiero preguntarles. ¿A dónde tiene que ir? Para que sea función. Ya lo hemos hecho gráficamente. ¿Su dominio cuál debía ser? Si aplasto al eje X, ¿qué parte va a manchar? ¿No? ¿Qué parte va a manchar? Más X. Ya, todos los X positivos, ¿no? Ahí, ya, todo este va a manchar. ¿Qué pasó? Este va a manchar, fíjense, si lo aplasto en la gráfica, este va al infinito, este va al infinito, ¿no? Entonces voy a aplastar y todo esto me va a cubrir. Ese tiene que ser su dominio. Entonces, ¿qué le voy a poner aquí? ¿Qué dominio le voy a poner? Un intervalo, ¿no? Va a ser el intervalo, ¿cuál? A ver, cerrado. En 0, cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Abierto. Esto significa cerrado. Y este abierto, es el símbolo de abierto. Algunos textos varían de su simbología de abierto y cerrado, ¿no? Para mí es eso. Entonces, ese que está manchado con negrito, este tendría que ser su dominio, para que sea función. Si yo pongo todos los reales, entonces ya no va a ser función, ¿no? Porque todos los elementos del dominio tienen que tener su preimagen, pero único. Esa es la regla, ¿no? Y si pongo aquí todos los reales, entonces aquí los izquierdos, los números del 0, aquí es de 0. A los que van a la izquierda ya no van a tener su preimagen, ¿no? Porque todos tienen que tener. Es la definición. Mi PDF, ya, ese es. ¿Cuál sería el rango entre el dominio? ¿Cuál sería el dominio? Ustedes díganme, el codominio. Este es el dominio. Aquí, el dominio de F. Aquí voy a poner dominio de F, hemos definido como 0, infinito. Está fallando un rato. 0 hasta infinito. Aquí está mejor. Aquí cerrado y abierto. Este es el dominio de F. Así hemos definido. Listo. ¿Ya? Ya tengo definido para esta función su dominio. Para que sea función. ¿Qué pondría poner en su codominio? ¿Qué conjunto voy a poner? El conjunto de llegada para que sea función. ¿Qué podría poner? ¿Qué conjunto? A ver, no importa, nos equivocaremos, pero diremos lo que se está entendiendo, ¿no? ¿Qué conjunto pondríamos? Todos los Y's positivos. Ya, eso sería todos los reales positivos, ¿no ves? Todos los reales positivos. Entonces, aquí
podría poner como codominio todos los reales. El codominio, ¿no? El codominio de F, puedo poner los reales, todos los reales. No me dice, no me restringe al codominio qué conjunto lo voy a poner. Solamente me dice todos los que tienen imagen, todos los elementos que tienen imagen, ese rango. Pero el conjunto del codominio puede ser grande, no importa. Y va a seguir siendo función. Otra cosa es decir el rango. El rango de F, puede especificar cuál es el rango de F. Lo que ha dicho el estudiante. Si aplastamos la gráfica en el eje Y, ¿qué parte va a manchar? Va a manchar todo esto que estoy marcando, a ver qué es más grueso. Todo esto va a manchar y se va al infinito. ¿No ven? Esos son todos los reales positivos. O sea, poniendo como intervalo, ese va a ser cerrado en 0 y al infinito. Abierto siempre al infinito, porque el infinito no tiene extremo. Ese sería, ya ves, ya informa mi función. Le he restringido a mi función, ¿no? Y le he restringido a una rama nomás, ¿no? Para que sea función. Si utilizo las dos ramas, ya no es función, ¿no? Ese es lo que hay que manejar. Ahora, a ver, otro ejemplo más. Aquí voy a ver. Creo que ya están entendiendo. Es lo que queremos, que tengan una idea de cómo se fabrica una función y cuándo deja de ser función, ¿no? A ver, ¿dónde está mi...? A ver, aquí. A ver, otro ejemplo. Ustedes me van, ya creo que ya me están entendiendo. Ejemplo, voy a formar mi sistema de coordenadas. ¿Ya? Listo. Y voy a generar una función, a ver, con ustedes. Función. Va a ir de algún lugar, va a llegar a otro lugar, ¿no? Listo. A ver. Esta parábola, a ver, le vas a entender, otra vez lo voy a anotar, esta parábola. Ya. Aquí. Voy a poner, ¿qué conjunto pondría? Para que sea función. Porque fíjense ahora, si hago una regla paralela al eje Y, perdón, y avanzo, solamente va a chocar en un punto. Avanzo, sigue chocando en un punto, solamente en un punto choca, ve a la otra rama, en un punto nomás, en un punto nomás toca, ¿no? En función. Ahora, lo que hay que definir es su dominio y codominio. ¿Y a cuál voy a definir? ¿Qué conjunto voy a definir su dominio? O sea, la idea es, todos los elementos del dominio tienen que tener su preimagen. Eso es lo que hay que manejar. Voy a ver mi PDF. ¿Dónde está mi PDF? ¿Dónde está mi PDF? A ver, ¿dónde está mi PDF? Así es. A ver, voy a escribirlo ya. Creo que se perdió mi PDF. Esta es la definición de función. ¿Ve? Con esta idea hay que manejar. Es la idea fundamental. F de A en B, ¿no? De A en B. Eso hay que memorizarse, ¿no? A en B es una función. ¿No? Es una función. Sí, solo sí. ¿Qué tiene que pasar? Esa es la regla que va a exigir. Que todos los elementos de A, ¿me ve? Tienen que tener una imagen, pero una única, uno solo. Y en B
tal que f de x es igual a y. Esa es la exigencia para que sea función. Todos tienen que tener, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener su imagen. Esta X se llaman las preimágenes de Y bajo F. Eso es lo que hay que cuidar. Ahora, voy a definir mi función, ¿no? Aquí, a ver, voy a borrar esto. Aquí abajito. Ya, aquí. Ya, con esa idea me dicen ustedes ya, F. Ya, ¿de qué conjunto a qué conjunto voy a definir mi función? ¿Y con qué regla? ¿De cuál va a ser el dominio? El dominio, si aplastamos la gráfica, la parábola, ¿qué parte del eje Y le va a manchar? Todos los reales, ¿no? Todos los reales va a manchar. Sí. Todos los reales. Hasta aquí vas a poner todos los reales. Listo. El codominio podría definirlo de dos maneras. Todos los reales está bien definido. Y aquí, que sea grande mi codominio, no importa, pero puede definir también su rango ya, ¿no? Es aquí. El codominio, el dominio de F, a ver, ¿qué tiempo tenemos? Volvemos al otro link, al siguiente, al mismo link, ¿ya? Volvemos al mismo link. Está bien, Inge. Ya, Está bien, Inge, ya. ya, al mismo link.